Hoy tenemos el placer de recibir a Carmelo Encinas. ¿Qué Muy tal? buenas, Carmelo. Buenas tardes a todos. A Carmen Lavallen, jefa de sociedad. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también nos acompaña Leire Navaridas, defensora Provida. Muy buenas tardes, Leire. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Ahora te preguntamos por tu experiencia, porque no solo eres defensora Provida, sino que además sabes de lo que hablas, porque sufriste 2 abortos, con lo cual ahora te vamos a preguntar por ello, pero antes, ahora sí, tras casi 13 años en el cajón, el Constitucional aborda desde hoy el recurso del PP contra la ley del aborto, y se lo vamos a preguntar a Patricia Rossetti, jefe de tribunales, pero antes vamos a conocer lo que dice el informe COPE de entrada, que 100.000 mujeres al año, Carmen Lavallen, abortan en España. Pues sí, hemos querido hacer en este último informe COPE un balance de lo que han sido los 10 años de esta primera ley de plazos en España, de esa ley AIDO, ley Zapatero de 2010, que es ahora la que tiene que analizar el Tribunal Constitucional, y la realidad es esa exactamente, es que más de 1 millón de abortos se han practicado en España entre 2010 y 2021, que es el último año del que hay registros de sanidad. Es cierto que en los primeros años de aplicación de esa ley fueron más el número de abortos, superaban los 100.000 abortos al año en ese momento, y que ahora estamos pues en algo más de 90.000 abortos anuales en nuestro país, según ese último registro de sanidad. Los abortos han caído un 20% en esta década, un 10% si se tiene en cuenta también el número de mujeres en edad fértil, digamos, entre los 14 años y los 45. Y bueno, O sea, entre los 14 años y los 45, sí. La media. Sí, o sea, como ha caído la población de esa franja, pues entonces sería un 10% lo que han caído los abortos en esta década. Lo que la ley cambió socialmente pues es pasar de un sistema de supuestos, que es el que teníamos antes de la aprobación de esa ley, a un sistema de plazos que permite el aborto en las 14 primeras semanas, 22 en determinados casos. Y eso es el cambio que ha permitido esto, ¿no? Y Carmen, ¿cuándo se produjo la cifra más alta de abortos en nuestro país? Pues fue justo en el primer año tras aprobarse la ley, que llegamos a los 113.000 abortos anuales. Ha habido en el año 2020, en el de la pandemia, estuvo por primera vez en toda esta década por debajo de los 90.000, pero bueno, podemos decir que más o menos de media en esta década de ley del aborto pues han sido 100.000 niños los que no han nacido cada año a consecuencia del aborto. Pues ahora te seguimos preguntando por el informe, pero Leire Navaridas, cuéntanos tu caso. Sufriste 2 abortos y ahora pues te dedicas a intentar evitar o intentar concienciar a la población de lo que supone un aborto. Eso es. Bueno, pues yo aborté cuando todavía estaba la ley de los supuestos, entonces supuestamente si yo continuaba adelante con mi embarazo iba a tener problemas de salud mental, una cosa que simplemente se confirmó con la X que yo firmé, y en ningún momento te cuentan por lo que vas a tener que pasar, así no seas consciente, porque yo no fui consciente del destrozo que llevaba en el cuerpo y en todo mi ser hasta pasados los años. Y efectivamente, desde que soy consciente y desde que he visto lo injusto que es que una mujer embarazada se vea abocada al aborto y lo haga además a ciegas, ¿no? Con esa idea como banal de que lo que llevas dentro apenas es un amasijo de células, que el aborto es una solución, que es inocua, la cual yo defendía como un derecho, pues cuando eres consciente del trauma que supone para la madre pues esa intervención violenta del embarazo, pues claro, digamos de alguna forma me indigno, me rebelo, y sí que estoy muy dedicada por un lado a visibilizar las consecuencias y por otro lado a acompañar a todas aquellas madres que me contactan, identificadas un poco con mi historia, a que lo puedan superar y puedan volver de alguna forma pues a la vida. Claro, es que son 2 cosas negativas. De entrada, la pérdida de una vida, y la segunda, pues el trauma que conlleva, ¿no? Tener que tomar esa decisión. En tu caso, Leire, sufriste 2 abortos, no sé si fueron los 2 intencionados. No, el segundo, el embarazo lo volví a vivir como un marrón, ¿no? Porque digamos que esa idea de que la maternidad te anula o te limita o incluso te condena,
en tu felicidad, en tu desarrollo, pues esa idea seguía ahí. Pero sí que en este segundo embarazo pues tuve la suerte de que una persona mirándome a los ojos me hizo tomar conciencia, primero, que lo que llevaba en mi vientre era la vida de mi hijo, y segundo, que eso suponía una destrucción, volver a optar por el aborto. Y de alguna forma yo conecté no solo con la vida de mi hijo, sino con la inmensa ilusión que me hacía poderle dar vida, poderle criar, acompañar. Lo que pasa que sí, al tercer mes lo perdí, que es algo también muy frecuente, porque aquí habláis de las cifras de los abortos provocados, pero no hay registro de todos los abortos que se suceden a raíz de ese primer aborto provocado, porque al final la mujer se queda resentida en un nivel físico y a otros niveles pues también. ¿Qué edad tenías? 26 con el primero. Con el primero, vale. Carmelo Encinas, sin duda es una cuestión que divide a la población, pero lo cierto, nos ha contado Carmela Vallen, 100.000 abortos de media al año en los últimos 10 años. Vamos a ver, lo deseable es que nunca se den las circunstancias, ¿no? Casi siempre dramáticas, que determinan que hay detrás de los abortos, ¿no? Pero la realidad es que esas circunstancias se dan. Esto es, por desgracia, se dan. Y lo razonable, por parte de toda la sociedad, es que se busquen las fórmulas para evitar que esas circunstancias que determinan el que se tomen este tipo de decisiones, pues no se den. Hasta ahí todo está claro, ¿no? Mientras tanto, ¿qué se hace? Y ahí hay dos debates. Uno ético y moral, que está en la intimidad de cada cual, y en el que desde luego yo no voy a entrar, como os podéis imaginar, y luego está el debate político. El debate político, que es que los partidos tienen una representación en el Parlamento, se toman decisiones, y entre otras decisiones se tomó esa ley de la época de Zapatero. Una ley, por cierto, que el Partido Popular recurrió al Constitucional, que como decía Lucía, lleva 13 años sin tomarse una decisión, o sea que ha estado en el cajón, en el fondo del cajón mucho tiempo, pero que en los 7 años que gobernó con mayoría absoluta el Partido Popular no la modificó. Sabéis que hubo un intento, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, y que le costó internamente su carrera política, porque salió fuera y ya se perdió para la política. Por cierto, uno de los tipos, puedes estar de acuerdo con él o no, pero más talentosos que tenía el Partido Popular, y se perdió. Y ahora se recupera el debate en el Constitucional. Mientras tanto no ha habido nada. La realidad es que socialmente este asunto, en las encuestas del CIS y de cualquier estudio demoscópico, dicen que no es un asunto, digamos, que esté en la preocupación de la sociedad. Esto lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Y entonces ahora el Constitucional lo aborda. Desde mi punto de vista, si durante 13 años y con una mayoría de conservadora no ha ocurrido nada, ahora que hay una mayoría progresista, creo que la ley va a salir adelante constitucionalmente, en términos constitucionales, como digo. El debate moral y ético está en la intimidad de cada cual. Puede ser que con algún matiz, ahora se lo preguntamos a Patricia Rossetti, pero lo más probable es que no se acepte ese recurso de inconstitucionalidad. Carmela Vallen, habéis hablado además, para hacer este informe COPE sobre el aborto, con médicos también, ¿no? Porque hay que poner el foco, evidentemente, como explicaba Leire, en la madre, en la vida que se pierde, pero también en los médicos, ¿no? Que muchos de ellos tienen que llevarlo a cabo y no es algo agradable. Sí, no, los médicos lo que constatan es lo que ha dicho Leire, que el aborto genera sufrimiento y mucho tiempo después de haberlo hecho. O sea, hemos hablado con ginecólogos pues, que dicen que como han visto en su consulta, que hay alguien que va a hacerse una revisión, una simple ecografía, pues a los 50 años, que todavía como que se le escapa una lágrima porque se acuerda del momento en el que decidió pues, que no continuaba con su embarazo hace unas décadas antes. Y luego
luego, pues sí, efectivamente, hoy en día y después de 10 años de esta ley, el 85% de los abortos que se hacen en España se hacen en centros privados, no se hacen en el Sistema Nacional de Salud, y eso es porque los médicos, pues no es nada grato hacer este tipo de intervención, es algo desagradable, que no aporta mucho y que sinceramente pues se ha quedado reducido al ámbito privado y bueno, pues quienes no lo practican dicen que prácticamente lo hacen o bien por ganar dinero o bien pues gente que quiere de alguna forma progresar y que acepta hacerlo en el sistema público para hacerse un hueco en su hospital, pero que realmente la mayoría de los médicos, sean objetores o no, no es una práctica que quieran hacer, porque va en contra de todo lo que hacen los médicos en su vida profesional diaria, ¿no? Yo tengo más dudas para Leire, porque es verdad que ahora ya eres una gran defensora, ¿no?, de la vida. Te encuentras con muchos testimonios, supongo, pero estas mujeres, cuando estás con ellas, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Con qué miedos llegan? ¿Y a qué les temen? ¿Te refieres a las que están embarazadas? Eso es, si quieren abortar. Vale, lo que me encuentro en los casos de tanto las embarazadas que están desesperadas o con mucho miedo, tanto con ellas como las que ya han pasado por un aborto, lo que me he encontrado, salvo en uno donde ha sido el hombre el que me ha contactado, en todos los casos una ausencia total de un padre que está vinculado al hijo que espera. Solas. Solas, completamente solas. Esto, claro, ¿qué hace? Que aquellos problemas de falta de economía, de empleo o incluso de verse desbordadas con los hijos que ya tienen vivos, se ven en una situación donde se ven completamente, por un lado, abrumadas y por otro lado, solas. Completamente solas, no encuentran ni apoyo en el entorno familiar, porque igual son del extranjero o viven en otra provincia, o porque en el entorno social pues vamos ya cada uno un poco a lo suyo, los vecinos no nos conocemos. Entonces, ante la ausencia de esa entrega del padre hacia esa vida que espera, claro, las deja en una completa soledad y miedo a que dice, si ya me falta mucho ahora, me falta no solo dinero, sino afectividad, apoyo, descanso, un positivismo en la vida, claro, se entiende que la llegada de un nuevo bebé va a agravar todavía esa situación. Y lo que no son conscientes es que esas carencias, del tipo que sean, afectivas o económicas, no se van a ver resueltas con la intervención violenta de ese embarazo, sino todo lo contrario, que si ya están con muy faltas de energía y de vitalidad, esa muerte va a agravar todavía aún más pues esa situación que ya es dramática de por sí. Por eso es tan importante, Leire, hacer políticas que ayuden a las madres, ¿no?, que favorezcan la maternidad, ¿no?, y el nacimiento de los niños. Eso es fundamental. De hecho, bueno, yo creo que ya hay una experiencia que las asociaciones que se dedican a ayudar a las mujeres embarazadas pues están poniendo de manifiesto, ¿no? Es cuando una mujer llega a nosotras embarazada y con dudas o que no sabe qué hacer, que lo quiere pero no puede, o no lo quiere pero sabe que tampoco debe, cuando siente ese apoyo afectivo, ese apoyo material, ese arropamiento, ya empieza a sentir una tranquilidad que le permite tomar esa decisión de, bueno, pues venga, aun con toda esta situación dificultosa, yo sigo adelante. Que son situaciones duras, complicadas. ¿La más pequeña que te hayas encontrado? ¿La mujer más pequeña? ¿Con qué? ¿Más joven? Más joven, sí. 16. 16. A mí, Leire, también me gustaría mucho que nos contaras tu experiencia en el sentido de que la elección ante la cual tú consideras que se encuentra una mujer embarazada, o sea, y las alternativas que puede tener cuando no está segura, cuando tiene muchas dudas, cuando no ve que las condiciones sean en su entorno. En España, una mujer que está embarazada y tiene carencias, el apoyo que encuentra a nivel público es el aborto. O sea, es decir, nulo, porque el aborto realmente no es el apoyo o la solución que necesita. Entonces, a ese nivel, la mujer en España se encuentra totalmente desamparada, porque va a tener que llevar a término su embarazo para empezar a
recibir alguna ayuda si es que la recibe, porque lo que se encuentran también las mujeres en España es que si necesitan ayuda y no trabajan, pues no cuentan con guardería, no encuentran con una ayuda a la maternidad, entonces ya tienes que estar en un nivel mínimo de condiciones para empezar a ser ayudada. Entonces, cuando ellas ya se encuentran en ese entorno y se ven en un nuevo embarazo, claro, ellas se encuentran muy solas y en una situación muy vulnerable. Luego, perdona, pero sí que hay una parte de asociaciones privadas que les apoyan, y no es solo hasta el momento del nacimiento, sino bastante más allá, ¿no? Y en ese caso sí son muchas las que acuden, que deciden continuar, ¿no? Claro, cuando ellas acuden a esas asociaciones y ven que el apoyo está ahí y es real y es para ellas, eso supone un antes y un después, como para mí lo fue simplemente que mi terapeuta me ayudar a tomar conciencia y también me brindar ese apoyo incondicional en ese proceso de embarazo. ¿Qué pasa? Que estas asociaciones no son conocidas por todas. Entonces, ellas en su entorno íntimo del hogar o familiar o social, pues siguen encontrándose solas porque estas asociaciones no son tan conocidas como deberían. Es interesante, ¿Qué te parece, Leire? Sí, Carmelo, si me permites, es interesante conocer qué es lo que ha ido realmente al Constitucional, qué es lo que se ha recurrido en el Constitucional. El ponente Arnaldo, que es Enrique Arnaldo, avala el contenido de la ley, salvo en un aspecto que es el que causa el recurso, y es que entiende que hay una falta de información, o sea, que la información que reciben las mujeres es incompleta. Y eso es lo que se lleva a eso es lo que lleva, digamos, a la inconstitucionalidad que él entiende de ese aspecto de la ley de 2010, la ley de Zapatero. Y eso es lo que se va a debatir. Pero es que da la casualidad que justamente ahora mismo que se está enjuiciando o sentenciando la ley de 2010, hay una nueva reforma sobre la mesa a punto de entrar en vigor ya en el final del trámite parlamentario, que elimina ya totalmente tanto los 3 días de reflexión como la información a la mujer, que antes, con esa ley de 2010, se entregaba cerrada en un sobre, y sobre el que Arnaldo dice debería ser quizá también una información oral, por si acaso no se abre sobre, para garantizarse que de verdad está al tanto de las posibilidades, las alternativas, las posibles consecuencias, etcétera. Bueno, pues la ley de 2023 directamente lo elimina, salvo que la propia mujer diga, ¿hay alguna alternativa? ¿Va a tener esto? En ese caso sí se le entregaría. Yo sobre ese particular, yo creo que a mí me parece que toda la información que se le proporcione, mejor. Pero vamos, a mí lo que me parece... Sobre todo esta es una decisión importante y por tanto cuanto más información, mejor. Lo que no tiene que confundirse es con la coacción. Y me explico, lo que pretendía el famoso vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor García Gallardo, que era poco menos que someter a una tortura psicológica a la persona que... Esto es lo que no me parece, esto es opinión personal sobre ese aspecto. La información, por supuesto, cuanta información mejor, la información para todos los aspectos de la vida nunca sobra, y en este, que es una decisión importante, pues también. Sí, quería comentar que a mí me llama mucho la atención y de verdad que me encantaría que los políticos me lo explicaran, es cómo ha podido ser que yo en el 2008, cuando fui a abortar, y marqué esa casilla, ¿no?, de que si continuaba con mi embarazo iba a tener problemas en mi salud mental. No hablaban nada de la sexual y reproductiva posterior, simplemente la mental. No me informaran de nada más, y hace un par de años que me tuvieron que quitar un quiste del ovario, no solo tuve una consulta con el anestesista que me explicó directamente y cara a cara las posibles consecuencias, me dieron unos papeles que yo debía de firmar para que constatase de que yo era consciente de los posibles riesgos de una intervención donde me quitaban un quiste. Entonces, claro, yo veo que es muy desproporcionado que haya tanta información cuando lo que te van a quitar es un quiste y haya semejante desinformación y vacío a la hora de que te vayan a eliminar el hijo que esperas.
Eso lo dicen también los ginecólogos, que es verdad que es increíble cómo en cada procedimiento médico informan absolutamente a los pacientes de las posibilidades, las alternativas, las consecuencias de cada una para que tome una decisión informada y consciente de que puede pasar, y el aborto en eso es una excepción. Y sobre la propuesta en Castilla y León, pues también los médicos que defienden el que se haga, no de forma obligatoria, pero sí que haya un acceso voluntario a poder tener una ecografía y a poder escuchar el latido del corazón, es que lo que dicen es que lo que se ha banalizado tanto el aborto que parece que es ir a hacer algo ligero cuando realmente es algo profundo y hondo, que mejor que un latido para ver que eso es una vida, ¿no? Me mantengo en el terreno político siempre, ¿eh? Sí me parece que hay desde los que se oponen de forma clara y rotunda al aborto, sí me parece que hay una contradicción, y me explico, y es que, digamos, la protección a la vida parece terminar solamente en el embarazo, y para potenciar, para fomentar el derecho a la vida, hay que contemplar qué se hace una vez que una mujer tiene un hijo, porque hay personas que lo pasan muy mal después. Y parece que ahí, ya luego si les dan una subvención dicen que es una paguilla, si no sé qué, o sea, hay que ser coherente. Una de las, y esto ya lo enlazo con otro problema añadido, que es el de la pirámide demográfica, el de la falta de natalidad que tenemos, que realmente si queremos que haya más españoles que nazcan en nuestro país, habrá que hacer algo para apoyar no solo el derecho a la vida y durante el embarazo y informar y todo eso, sino después que no les dejen tirados. Porque a mí me da la sensación de que la sociedad de alguna manera sí que deja a veces tiradas a esas personas, oye, que en unas circunstancias económicas, porque el tema económico pesa mucho en este tipo de decisiones, y luego después se quedan tiradas. O sea, hasta el nacimiento bien, luego ya después se olvidan. Carmen Lavallén, sí, ¿quieres apuntar algo más? No. Enhorabuena por este informe, Carmen. Estaremos muy atentos a todas las informaciones que vayas contando. Muy bien, muchas gracias. Desglosando este informe, y hasta muy pronto. Igualmente. Y Lorena Varitas, muchísimas gracias a ti también. Ha sido un placer tenerte en Tercer Mediodía. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos avanzando ahora en